La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué significa ser conscientes? Para el filósofo alemán Johann Gottlieb Fichte, ser consciente es reconocernos como individuos libres. Pero aquello es algo que no podemos lograr solos. Necesitamos a otra persona que nos reconozca y nos exhorte a actuar, pues solo respondiendo a ese llamado externo alcanzamos la plena conciencia individual. En otras palabras, la conciencia no es solo mirar hacia adentro, sino sobre todo responder al entorno. Tanto así que si estuviéramos completamente solos, nunca podríamos llegar a ser plenamente conscientes. En este episodio, el compañero nos explica por qué esta idea es tan revolucionaria para la tradición filosófica de Occidente. Preparen un litro de café, de mate o un par de vermuts y acompáñenos en esta conversación que resultó bastante reveladora. Este es nuestro episodio número 90, Fichte y el misterio del yo. Pláceme saludarlo, compañero David Zuluaga. El gusto es mío, Octi. ¿Cómo lo trata este mes que ya casi se acaba? Muy bien, estamos grabando en mayo, cosa que explica lo muy bien que estoy yo con el clima perfecto de primavera que estamos disfrutando en estos días usted y yo en Nueva York. Ese es su favorito, su clima favorito del año es este, ¿no? Sí, esto es una delicia. Este y otoño. De otoño, y además es lindo. Sí, principios del otoño. Y además es lindo. Son las dos mejores épocas. Sí, concuerdo con usted. Oiga, vea, el dato inútil pero divertido de hoy es una palabra. Se llama pareidolia, que se traduce directamente de la palabra en inglés que se escribe tal cual. Y no está oficialmente reconocida en el diccionario de la lengua, pero es comúnmente utilizada en dos ámbitos, el científico y el psicológico, para referirse al fenómeno de percibir figuras o rostros en imágenes o estímulos visuales que parecieran ambiguos o que son ambiguos. Es decir, el frente de un carro y que usted le encuentra la cara, una nube, un cajón, eso se llama pareidolia. ¡Qué maravilla! Yo, pues, digamos que yo me fijo mucho en encontrar caras en esa situación. ¿A usted le pasa o no? No, fíjese más bien, que ¿qué no. tan seguido le pasa o no le pasa? No me pasa. Pues ¿verdad? de pronto lo del ejercicio de las nubes, pero no me detengo a hacerlo. Si me acuesto pues boca arriba en un parque y algo se me antoja semejante a alguna figura, pues nada, me percato de eso, pero no tengo esa propensión. Vea usted, si no, yo sí voy encontrando caras para en todos lados. Oiga, qué maravilla que haya una palabra para designar eso, ¿no? Sí. Que bueno, digamos que no está oficialmente integrada al diccionario, pero sí se usa en español y me parece... Yo la vi y dije, ve, qué chévere, me gustó. No importa porque pues es forja etimológicamente comprensible, pues tiene su lógica. Así es. Oiga, está buenísimo. Sí, bueno, ahí le dejo ese trompo en la uña. Y le voy a vea, yo tenía varias izadas de bandera. Tengo varias. Pero entró una a Instagram que los dos leímos. Ah, sí. Yo quiero leerla textualmente. No, es que es ganadora. Hágale. Ojalá hubiera efecto de música romántica, como de casos de la vida real. Sí. Una vaina así, porque merece. Pero esto dice así. El mensaje fue enviado un sábado a las 3:09 de la tarde. Y dice: comencé a escuchar el podcast después de salir con un man que me gustaba mucho porque tenía conversaciones muy interesantes. Cuando terminamos, recordé que el man había mencionado el podcast en un par de ocasiones. Y como un intento de seguir teniendo lo que me gustaba de él en mi vida, comencé a escuchar el podcast. Obviamente me encarreté mucho y comencé a escucharlos desde el primer episodio. Me di cuenta que la personalidad de mi ex se basaba en Urbi et Orbi. Todo lo que me decía ya lo habían dicho ustedes antes. Así es, pude superar a mi ex y me enamoré de ustedes dos, de sus preguntas y de sus ideas, valga la claridad. Espero que esto me ponga esa bandera en el próximo episodio, obviamente como Pelagata NN, así que no vamos a revelar el nombre, pero la historia es espectacular. No, demasiado ganadora. Sí, Demasiado es muy buena. ganadora.
O sea, ¿qué mayor honor que a uno lo plagien? No, pero es que mejor dicho, y además en semejante circunstancia. Claro, que lo plagien uno para levantar. No, fregues. Eso ya es, mejor dicho, Sí. la graduación. No. La Ya, graduación. ya tengo la respuesta cuando me pregunte Clemente, papá, ¿para qué sirve la filosofía? Voy a ponerlo yo directamente en contacto con esta pelagata y le decir, por favor, explíquele. Dígale usted, ¿para qué sirve? Pero usted estaba preocupado porque usted decía, entonces luego María Cristina va a decir lo mismo porque yo he leído todos los filósofos y pues al final estoy repitiendo lo que dijo Nietzsche, Schopenhauer y todos los manes. Pero, mire, digamos que estrictamente hablando, pues algo de razón tiene usted pero claro que en sí. su preocupación. Claro que sí, tan cierto es lo que le decía yo ahorita antes de que grabáramos comentando ese mensaje espléndido de que pues, si alguien se leyera todo lo que yo me he leído, y aquí la palabra todo no alude a una cantidad, sino pues al conjunto total De lo que de las usted ha cosas que yo leído. he leído, ¿cierto? Ujú. Si alguien se leyera, pues sentiría que yo vivo en permanente plagio de mis lecturas. Tan cierto es, Octavio, que me pasa sin darme cuenta. Y le voy a hacer una confesión. Hace Ujú. un par de días me percaté de que no es forja mía esa frase de la fragilidad de la bondad. Ah, no jodas. No, señor. No, o sea, quiero decir, no, tengo que reconocer que es un eco en español del Sí. título de un libro que yo tengo. ¿Qué se llama? The Fragility of Goodness. ¿De quién? De la gran Martha Nussbaum. No jodas. Digamos, déjeme algo de crédito porque es un libro Sí. que no me he leído. Es un libro que no me he leído. No es Ujú. que esté por allá enterrado en el inconsciente de mis lecturas. Pero es un libro que tengo, que poseo hace muchos años, que sé que es un gran libro porque ella es una gran filósofa y cuyo solo título siempre me ha parecido bello y que evoca con mucho tino algunas de las tesis de las que el libro, por lo que dice la contraportada, trata. Pero esto para decirle, hasta allá llega el plagio del Qué que uno no se berraquera. percata. Vea, y le voy a proponer una cosa muy a propósito de algo que hice en estos días en Instagram, preguntando cuál era el favorito de los 3 episodios que hasta ese momento habíamos publicado. Si el del simposio, si el de Carl Schmitt o el de Hannah Arendt. Y ganó Hannah Arendt. ¿Vea usted? Y ahora que usted menciona ese, pues mi propuesta es para que la tenga en el tintero de la próxima temporada. Valdría la pena hacer un episodio sobre ese libro y esta filósofa. Bueno, quedo con Y ese ahí, reto. y ahí de paso tiene usted la oportunidad de leerse el libro. Exactamente. Y si no es como de la densidad, el peso, no, ya aquí aparece Ay, ya el sé pa' Octavio, dónde va. el Octavio de resistente. Si no es como Ficte, yo también lo puedo leer. Porque no sea entonces tan bienvenido. gallina. No sea tan Bienvenidos a este episodio que yo le quiero contar que los pelagatos, él me lleva suavecito. Entonces, para este, por ejemplo, el hombre me recomendó un ensayo sobre Ficte, no escrito por Ficte. Sí. Ya él nos va a contar por qué. No estuvo mal, no estuvo bien. Fue, digamos, como que dije, bueno, ok, vamos a ver aquí con qué me va a salir. Ahora, usted sabe que hay episodios en los que yo entro bravo. Que yo digo, no, esto a mí no me gustó. Y en la llamada previa que siempre tenemos, estoy maluco. No, en este no entro con los taches por delante, pero sí digo, oh, bueno, dame más. Bueno, entonces aquí estoy. Esto para que los eternamente 5 pelagatos se den cuenta del retrechero con el que me toca a mí lidiar. No, eso sí es verdad. Lo llamo Eso yo es en verdad. este grado de emoción que me asiste cuando voy a hablar de Ficte y Octavio me contesta ahí con, pues, ni tanto que queme al santo ni tan poquito que no lo alumbre. Ave María. Literal, me Bueno, imagino la cara de pero lo voy a- tristeza que puso usted ahí al otro lado del teléfono, pero pues sí, usted sabe que ante todo la honestidad. Ante para con toda la el honestidad compañero. y ante todo el reto, porque le voy a dar la vuelta. Listo, me Entonces, gusta ese reto. entremos en materia. Entremos en materia, compañero, y le voy a preguntar de una vez Señor. una cosa, y es, a mí me llama mucho la atención que yo, pues, llevo haciendo este podcast de filosofía con usted hace 5 años, y lo único que yo había escuchado de Fichte era el nombre. Nada más. Entonces yo sí quiero preguntarle a usted 2 cosas, y por ahí si quiere arrancamos, y es, ¿quién es este señor?
¿Y por qué siente uno que está como relegado y que está como perdido entre Kant y entre Hegel, pero casi como que al man, no sé si es impresión mía o qué, como que no se le ha reconocido de pronto una contribución que sí en efecto dejó en la tradición filosófica? ¿Cómo le parece si arrancamos así? Me parece perfecto. Creo vamos a saber exactamente cuándo fue la vez en que me atrevo a suponer, usted oyó ese nombre por primera vez. Fue cuando hicimos el capítulo del discurso de la nación. Creo que es de los primeros capítulos de Ese, Urbi et Orbi hace 5 si mal no años. estoy, creo que es el tercero. Algo así. Juepucha, sí. Porque Fichte tiene un libro muy bello, en inglés se traduce como Addresses to the German Nation, los discursos de la nación alemana, que es un libro muy, muy bello, muy interesante. Para dar respuesta a su pregunta, en efecto tiene usted razón. Fichte es una figura de segundo orden, no en los méritos intrínsecos de su trabajo filosófico, me parece a mí que esos méritos son de primer orden, sino en el lugar que ocupa en el canon filosófico y en la historia de la filosofía como más o menos uno la concibe y se la explican. Y está, usted lo ha dicho con mucho tino, ahí, perdido como en la mitad entre Kant y Hegel, ¿cierto? Entonces, déjeme, le voy a contextualizar al personaje. Es un tipo muy interesante de entrada en su historia personal. Johann Gottlieb Fichte es su nombre completo. Fichte es una figura que juega un rol de enorme trascendencia en toda la construcción de la tradición del idealismo alemán. Ahorita hablamos un poquito de eso, pero para que uno se ubique en el tiempo, Fichte nació en 1762, murió en 1814. O sea que a este man le toca la Revolución Francesa, le toca Napoleón, le toca el nacimiento del romanticismo. Este es más o menos el mismo periodo de la historia en el que está vivo y activo Goethe, por ejemplo. O sea que es además un periodo de efervescencia intelectual en Alemania, en lo que nosotros hoy llamaríamos Alemania, aunque como país no existía en ese momento. Fichte, además en lo personal, tiene otras características muy, muy interesantes. Era un niño prodigio y hubo un noble alemán que lo conoció siendo peladito y fue tal el impacto que le produjo su inteligencia que le patrocinó la educación. Fichte era una familia humilde. Que no era, sí, humilde, que no era acomodada en lo absoluto. Uh-huh. Y este otro potentado fue tal la impresión que le causó la inteligencia de Fichte que le pagó la educación. Fichte además era un enamorado de Kant, intelectual, contemporáneo de Kant, mucho menor naturalmente. Sí. Y descubrió a Kant y fue tal su fascinación con Kant que en 1791 se fue en un viaje de peregrinación a conocer a Kant en Königsberg. Parece que a Kant no le descrestó, pero Kant, que era un tipo absolutamente amable y afable, lo recibió, conversaron. Fichte, al año siguiente de esa visita, publicó un libro y por un error del impresor, ese libro aparece sin el nombre del autor. Era tal la asimilación de Fichte de las ideas de Kant, del estilo de Kant, que la primera reacción de los lectores de ese libro fue atribuírselo a Kant. De Kant. Sí, Sí. a Kant le tocó salir a precisar, no, ese libro no es mío, ese libro es de un señor Fichte, que es un muchacho muy inteligente, muy interesante, y arranca, digamos, la carrera de Fichte, porque claro, es una confusión que en el fondo es un gran halago. Que claro, a uno por supuesto. que una vaina que uno escribe la confundan con una cosa que escribió Kant, pues no es asunto menor. Uh-huh. Y Fichte termina en 1794 asumiendo la cátedra de filosofía en la Universidad de Jena, que antes ocupaba un teólogo y filósofo Reinhold, que había sido el gran popularizador de las ideas de Kant. Esa universidad se vuelve el epicentro intelectual de la filosofía alemana a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En la Universidad de Jena se hace Hegel,
por ejemplo. Y Ok. Hegel se hace respirando Fichte en el ambiente. Entonces, ese es Fichte en su ubicación espaciotemporal e histórica. Pero es de pronto más interesante, Octi, entender cuál es el rol que juega en el diálogo filosófico. Vamos a devolvernos un montón. ¿Usted se acuerda cuando empezamos nuestro gran arco histórico con Descartes, cierto? Sí, Como padre de la filosofía moderna. sí. Descartes arranca una tradición en la manera de filosofar que tiene dos características importantes. La primera es que el punto de partida de la reflexión filosófica es el yo. ¿Cuál es el argumento principal de Descartes? El que todo el mundo recuerda, el que la gente recita. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Todo el aparato filosófico de Descartes arranca desde la reflexión del yo. Desde una retirada del mundo. ¿Se acuerda que hablamos en su momento, por ahí hace rato, del método de la duda, donde Descartes dice, todo lo que puedo dudar, lo voy a dudar? Y lo único que no puedo dudar es del hecho de que estoy dudando, por lo tanto, de que existo, ¿cierto? Primera cosa que crea Descartes, ese hábito de filosofar o de construir un sistema filosófico desde la certidumbre del yo y desde una cierta concepción del yo. Y ahí está lo segundo. El segundo gran elemento de la tradición filosófica de la modernidad que inaugura Descartes es una cierta concepción del yo. Cogito ergo sum. Cogito, pienso, concibo. No es hago ergo sum. No es facio ergo sum. Es la concepción del sujeto de Descartes, es un sujeto como conocedor, es un sujeto cognoscente. La imagen de la persona, del sujeto, en toda esa tradición cartesiana, es una imagen un poquito monástica, un poco solipsista. Es como de un espíritu incorpóreo que tiene una certidumbre cabal apenas de sí mismo y cuya certidumbre se funda en el acto de conocer, en el hecho del conocimiento, ¿cierto? Esa es como un poco la imagen del sujeto y del yo que encuentra usted a lo largo de la tradición de la modernidad temprana de Descartes, incluso hasta Kant, ya con variaciones muy importantes, que es todo el arco filosófico que hemos hecho, ¿cierto? Esa manera de hacer la filosofía, ¿cierto? De arrancar con la certidumbre del yo y de concebir el yo como un sujeto que conoce, cuya relación con el mundo es fundamentalmente una relación de conocimiento, terminan muchas cosas. Pero para efectos de nuestro diálogo, Octi, es importante recordar que en sus muchas ramificaciones, en sus muchas ramas, deriva en el idealismo de Berkeley y en el idealismo trascendental de Kant. El idealismo de Berkeley, de quien también hablamos hace rato, es la tesis de que todo lo que existe, existe simplemente como ideas en una mente. El mundo real, material, exterior no existe como mundo material. Existe como las ideas del sujeto que lo piensa, que lo percibe. O sea, si uno coge la pita pues de ese sujeto cognoscente de Descartes y ala esa pita, termina uno en el idealismo de Berkeley. Termina toda la realidad colapsando en torno a ese sujeto que está un poco abandonado en el mundo. Y el mundo es simplemente lo que reside en la mente de ese sujeto, ¿cierto? La otra rama que nos interesa, para efectos de Fichte, es la de Kant. Kant dice, no, la cosa no es tan así. La verdadera concepción entre la relación entre el sujeto y el mundo es que, en una frase que usted acuñó, el sujeto tiene una especie de software, de código en la mente para interpretar o decodificar o encontrarse con el mundo, el tiempo, el espacio, la causalidad, etc. En la imagen kantiana existe un mundo allá afuera, pero de ese mundo tal y como existe no sabemos nada. Sabemos del mundo como se nos revela a nosotros
Ujú. en virtud de un prisma, de unas categorías, de unas concepciones que son nuestras, ¿cierto? ¿Por qué me devuelvo a todo esto, Octi? Porque Kant fue un hit. Kant fue un tipo que le dio la vuelta al diálogo filosófico, pero tenía una vulnerabilidad. Y es que sus críticos insistían que si usted a Kant lo lleva hasta las últimas consecuencias de sus raciocinios, Kant termina siendo igualito a Berkeley. Y ese era el tormento para Kant. En su momento echamos el cuento, de hecho, de que la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura de Kant está plenamente motivada por la urgencia que Kant siente de refutar esa equiparación. Cuando la gente leyó a Kant dijo, no, mire, este tipo lo que es la versión alemana enredada de lo que dice Berkeley, ¿cierto? Porque si al final del día el mundo del que podemos hablar y el mundo que nos interesa es un mundo que emana de nuestras categorías, de nuestros conceptos, de ese software que llevamos en la mente, del que no podemos desprendernos, pues entonces el mundo, en el sentido que interesa, es lo que está en nuestras ideas, lo que está en nuestra cabeza, igual que en Berkeley. ¿Ya? El clima en el que llega Fichte es un clima definido por esta tensión entre quienes ven en Kant la solución de todos estos problemas de los debates de la filosofía moderna desde Descartes y quienes ven el proyecto kantiano simplemente como la reformulación del idealismo de Berkeley, como la reducción del mundo a lo que está en la cabeza de alguien, en la cabeza del sujeto. Y Fichte dice, caramba, no, esto no puede ser, esto no puede ser, esto hay que arreglarlo. Tenemos que completar la labor de Kant y tomar el espíritu de la filosofía trascendental kantiana para crear un nuevo idealismo. Ese nuevo idealismo que empieza a construir Fichte, que luego habrían de desarrollar a su manera también otras figuras como Schelling, por ejemplo, y que termina siendo el contexto inmediato de la filosofía de Hegel. Ese idealismo de Fichte lo que dice es, no, mire, el mundo existe, las cosas que hay por fuera existen. Lo que pasa es que somos idealistas en el sentido de que creemos que el mundo, tal y como es, encarna, es manifestación de las ideas de la razón. El mundo es racional, el mundo tiene un carácter inteligible, pero no porque sea una suerte de proyección de nuestras categorías, sino porque es racional, es inteligible y por lo tanto nuestra mente, nuestra subjetividad permite descubrirlo como es, encontrarnos con él tal y como es, ¿ya? El idealismo de Fichte es una especie de reafirmación de la fe profunda del todo racionalista. Y es que el mundo es inteligible y tiene una estructura racional que se puede decodificar por parte de los sujetos como usted o como yo. Pero para Fichte es muy importante lograr demostrar que uno no termina atrapado en ese solipsismo de Berkeley, en esa reducción del mundo a mis ideas, desde el sujeto y el yo como punto de partida de la filosofía, igual que lo fue en Descartes. Entonces la tarea que se traza Fichte es esa, es rescatar a Kant de las críticas que se le hacían para construir ese nuevo idealismo que es el inmediato predecesor del idealismo de Hegel, del que hablaremos después. Muy bien, hasta ahí más o menos tiene sentido digamos el contexto, que sí, el diálogo en el que él está. Pues, de acuerdo, sí, Muy bien. estamos bien. Muy bien. Entonces, para anticiparle el cuento, para hacérselo corto, este man hace un par de cosas muy importantes. Hace tres cosas muy importantes. Acuérdense que arrancamos diciendo que esta noción del sujeto que hay en todo el diálogo de la filosofía moderna desde Descartes es una idea muy epistemológica del sujeto, es decir, muy concentrada en la razón como saber, como conocimiento. ¿Qué es ser un sujeto? Es ser alguien que conoce. Cogito ergo sum. Soy porque pienso, porque conozco, porque razono. Decíamos por lo tanto. Exactamente. En ese episodio. Pero fíjese, sin mover un dedo, sin mover una mano. Es de como acuerdo. si uno, por eso decía que es una imagen monástica del sujeto. Está uno quietecito,
ponderando y observando el mundo y es sujeto en virtud de conocerlo. Ujú. Esa noción de la subjetividad, Fichte le va a dar un vuelco brutal y es un vuelco que tiene eco y repercusión hasta bien entrar la filosofía del siglo XX. Fichte, por eso es que me parece una figura tan importante, tan digna de rescatar, es el precedente fundamental del existencialismo, de Marx en muchos sentidos, de la escuela de Frankfurt, de figuras como Jürgen Habermas incluso. Mire, Fichte es, creo que en algún momento dijimos eso de Spinoza también, es un filósofo de filósofos. Ujú. Pero los Sí, que lo lo han dijimos. leído y se han O lo dijo encontrado usted más con bien. él, exacto, y se lo han tomado a pecho, caramba, sí se han sacado provecho de él, para bien. Ya. Entonces, Fichte le da un vuelco a esa concepción del sujeto y le da un vuelco diciendo 3 cosas importantes. La primera, Octi, es que de hecho lo más importante de la subjetividad del yo no es el conocimiento, es la praxis. Primero es la acción y después el saber. Esa noción de Descartes que define a las personas o a los sujetos como res cogitans, como una cosa que piensa, es una concepción absolutamente equivocada. Es equivocada además por partida doble, porque el sujeto no es una cosa, después hablamos un poquito de eso, pero sobre todo porque su atributo esencial no es el pensar, su atributo esencial es la razón, pero la razón es primero práctica que teórica. Una tesis muy interesante. Antes de ser sujetos que pensamos en el mundo y que conocemos al mundo, somos sujetos que actuamos en el mundo. Eso no suena particularmente revolucionario ni trascendente porque estamos acostumbrados a esa idea. Pero eso, el primero que de verdad lo dice y de esa manera tan categóricamente es Fichte. Y le da un vuelco a esa noción cartesiana de la subjetividad. Somos primero praxis, después episteme, primero acción y después conocimiento. Segunda cosa que hace Fichte, dice, no se es sujeto, no se puede ser sujeto si no se es un sujeto encarnado. Hay que tener cuerpo. Acuérdense que decía Descartes, res cogitans, una cosa que piensa, que es que un alma. Y para Descartes era todo un problema tratar de explicar cómo es posible que esa alma que somos a la vez habite o exista dentro de un cuerpo. Y un gallo, es un enredo el berraco. El primero que de verdad se planta y pone en términos, yo me atrevo a decir, modernos, la tesis de que la mente o la conciencia o la razón solamente pueden existir habitando un cuerpo es Fichte. Tesis Octi, que usted sabe que para mí es de particular importancia en contextos como el de la discusión de la inteligencia artificial que tuvimos, creo que fue el año pasado. No sé si se acuerda que hablamos un montón en ese momento del problema de la relación entre pensar y habitar un cuerpo y cómo mi relación con mi cuerpo no es de poseer ese cuerpo, sino de habitarlo, de ser mi cuerpo. Esa idea, de verdad con fuerza, arranca en Fichte. Y la tercera tesis, que es la que más nos va a ocupar hoy, es la tesis de la intersubjetividad. Y es la idea de que solamente se es sujeto entre sujetos. Eso puede parecer un poquito trivial o no particularmente revolucionario, pero sí que lo es, Octavio, sí que lo es. Fichte es el primer tipo que dice que uno solamente se vuelve un ser que piensa y que es autoconsciente cuando otros seres autoconscientes alrededor de uno lo conducen a la autoconciencia. Si Robinson Sí, pero Crusoe, eso no parece, pues pucha, pero eso no parece trivial. pero por eso hay que O sea, ponerlo eso es una locura. hay que ponerlo en su Pues, pucha, dimensión. porque Eso hay que ponerlo en su dimensión. espere, yo hago un alto aquí en el camino porque Por favor, esto por favor. está, a ver. Tengo 2 cosas. La primera que está, mientras lo iba escuchando, es casi que podría yo decir que Fichte entonces invierte el postulado cartesiano Completamente. y yo podría decir que entonces lo que empieza a plantear
Fichte, ¿podría yo describirlo en existo luego pienso? O tampoco tanto. Bueno, casi, casi. Pero entonces de pronto juguemos a la cosa. Ok. Yo diría hago ergo cogito ergo sum. Hago cosas, Ujú. luego puedo pensar, luego soy. Pero Hago donde cosas, luego arranca, puedo pensar, luego soy. exactamente, Vale. exacto. Pero donde arranca la posibilidad del yo, del ser un sujeto, es en el hecho de que Sí. soy un agente. Exacto. Entonces, bueno, y para allá iba. Y entonces él lo que plantea es que mi conciencia, ¿sí? Sí. La del individuo, Sí, solo tiene una explicación en la medida que haya otras conciencias con las cuales se reafirme la propia y a su vez yo haga lo mismo en las demás, porque si yo fuera el único no podría hacer uso de esa conciencia, o es que la conciencia no existiría. lo ha dicho usted impecablemente. Ese es el argumento central. Me alegra. Y fíjese, Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos dentro de 8 días. pero fíjese que vale la pena detenerse uno por un segundo en lo potente de esa tercera tesis de la intersubjetividad, que es la que, como le decía, nos va a ocupar en lo que resta de este diálogo. Además, porque a mí Sí. me interesa mucho. Cuando usted, volvamos otra vez al juego con Descartes. Si usted es Descartes o si usted es Berkeley, fíjese que uno de los problemas que uno tiene en ese paradigma filosófico es explicar que existan otras mentes, Ujú. ¿cierto? Sí. ¿Sobre la base de qué puedo yo inferir o afirmar que existen otras mentes? Y el problema de las otras mentes es en efecto un problema en la filosofía. Es cuestión que muchos filósofos han discutido. Cuando usted, Octavio, va caminando por la calle y se encuentra conmigo, ¿sobre la base de qué usted puede atribuirme a mi mente? Inteligencia, razón, subjetividad. Usted no tiene acceso a la privacidad de mi yo. Usted no Ok. tiene acceso a mi autoconciencia. Usted no tiene acceso a mi psiquis. Usted se encuentra con mi cuerpo, con mi voz, con mi apariencia, con mi aspecto, con mi comportamiento, igual que se encuentra con la apariencia y el sonido de un árbol. ¿Ya? Ujú. ¿Sobre la base de qué me atribuye usted a mí ser un sujeto y tener mente y tener razón y no se lo atribuye al árbol? Eso es un problema filosófico grueso, serio. Problema que Fichte no solamente resuelve, sino que eleva a un grado de mucha mayor importancia. Y dice, no, es que el problema aquí no es demostrar que haya otras conciencias. Es todo lo contrario. Es que si no las hubiera, no tendría yo la mía. ¿Sí? Fíjese cómo le da la Repitamos vuelta. vuélvame a recordar ahí, porfa, compañero, en ese debate, ¿en dónde fue que quedó parado Kant? De hecho, por eso, es muy buena pregunta. Fichte es una persona que se siente completando la labor kantiana porque el problema de las otras mentes es uno de aquellos a los que Kant le prestó muy poca atención, de hecho. Muy poca atención. Kant nunca se detuvo de manera sistemática a tratar de explicar por qué, sobre la base de qué, le puedo yo a ciertos objetos del mundo atribuir subjetividad a la par con la mía y no a otros. Kant más o menos da por sentado que lo puedo hacer y que de hecho lo hago. Y este es un típico problema filosófico que no es problema para ninguna persona que no se detenga a filosofar sobre él. Para nosotros es relativamente obvio. Aunque yo creo que la sensibilidad contemporánea respecto de los animales, por ejemplo, ha hecho mucho más importante en aspectos prácticos o en contextos concretos la respuesta del problema de las otras mentes. Pero Kant no le paró muchas bolas a eso, la verdad. Nunca se detuvo a darle tratamiento sistemático. Para Fichte es precisamente uno de esos frentes de batalla con quienes insisten que Kant termina en el mismo equipo de Berkeley. Porque
Si Kant no tiene respuesta satisfactoria al problema de las otras mentes, a la existencia de sujetos fuera de mí y distintos de mí, pero que sean también sujetos, terminamos un poco en el mundo de Berkeley, donde Octavio como persona es una cosa de mi mente. Yo me imagino, yo postulo en mi psiquis la existencia de la persona de Octavio, pero no es que Octavio exista, ¿ya? Entonces, para Fichte es muy importante resolver ese problema porque es uno de los frentes de batalla de la crítica que se le hace a Kant por parte de quienes dicen que el idealismo trascendental kantiano es una reformulación, además innecesariamente sofisticada y enredada, de las ideas de Berkeley. Pero detengámonos y resaltemos, Octi, cuán radical es esta tesis de la intersubjetividad. Fichte está diciendo que los seres humanos dependemos unos de otros para la existencia misma de nuestra noción de nosotros mismos. No hay versión más radical de la tesis de la interdependencia social. No la hay. Fichte está diciendo, en efecto, que la autoconciencia, que pareciera ser el más privado de todos los fenómenos del mundo, es, muy por el contrario, un hecho social. Octi, es que, dígame usted, ¿qué hay más básico, más elemental, más en apariencia dado que su autoconciencia? Pues es lo primario, ¿no? Pues por eso Descartes empezó por ahí. Por eso Descartes empezó por ahí. Porque es que usted puede negarlo todo, puede dudarlo todo, menos el hecho de que usted es consciente de sí mismo en la intimidad y la privacidad de su psiquis. Mire lo que está pretendiendo hacer Fichte: convertir el hecho íntimo más privado de todos en el más público y más social, claro, y más social, interdependiente de todos. Dígame si esa vaina no es una... No es una rompedor. Pues es rompedor. Y eso que no hemos hablado de cuál es el argumento. No, estamos esbozando la tesis. Este es el titular. Este es el titular, esta es la tesis. Ahora, ¿se da usted cuenta aquí por qué hay todo un temperamento filosófico que encuentra semejante atracción en Fichte? Porque Fichte saca al sujeto de esa privacidad y ese aislamiento en que lo tenía la reflexión cartesiana y subsiguiente. Que incluso cuando usted lea Kant parece, exagero un poco, pero uno puede leer a Kant como hablando sobre su propia psiquis todo el tiempo. En su crítica a la razón pura, ¿no? La crítica a la razón práctica y la filosofía moral y la filosofía del derecho de Kant pues son otra cosa, pero cuando usted se sienta a mirar la metafísica y la epistemología kantiana, todo ocurre en el ámbito privado del yo. Y Fichte saca al yo de la privacidad de mi psiquis y lo pone en el hecho social del encuentro entre sujetos. La tesis de la intersubjetividad de Fichte es una cosa bella, poderosísima, extraordinaria. Es de esos argumentos que recuerdo haberlo leído por primera vez y recuerdo haber sentido auténtica emoción de encontrarme con ese argumento. Porque tiene unos ecos y unas resonancias. No es sorpresa que para la escuela de Frankfurt, para Marx, para Hegel, para Habermas, por nombrarle estas figuras que le mencionaba hace un rato, para Sartre, para los existencialistas, fuera un punto de referencia tan poderoso, que es poner toda la tradición moderna hasta su momento patas arriba. Ese res cogitans. ¿Y por qué con algo tan importante que había traído en ese momento la tradición fue quedándose atrás? Aun cuando los que me acaba usted de mencionar, pues obviamente son muy importantes en el siglo XX, pero él mismo, ¿por qué se queda perdido ahí? Esa es una gran pregunta, Octi. Esa es una gran pregunta. Porque entonces porque vea que usted dice una cosa muy bonita, y es que él no es que contradiga a Kant, sino que continúa su desarrollo, lo completa. Correcto. Entonces yo digo, ¿y por qué no lee? Es muy difícil de leer, pero bueno, eso para ustedes los filósofos tampoco es que sea, para ustedes les fascina eso.
Usted está leyendo ahí a Hegel en este momento. Sí, pues hombre, a ver, parte de la explicación es que sí es difícil de leer, ¿no? La obra principal de Fichte, que la revisó un montón de veces y tuvo varias versiones de ella, que es el Wissenschaftslehre, la ciencia, la doctrina de la ciencia, es un enredo. Todos los textos de Fichte son, menos los discursos de la nación alemana, no. Los discursos de la nación alemana son sencillos, prístinos, muy fáciles de leer. De hecho, no en vano fueron sumamente populares. Pero la obra filosófica... ¿Cuál le da más trabajo a usted, Fichte o Hegel? Hegel. Sí. Pero entonces por eso iba acto seguido a decir, me parece que esa es una hipótesis insuficiente para explicar. Claro, porque Hegel en cambio sí... Porque Hegel, no joda, la sombra de Hegel es descomunal, es monumental, y Hegel es el más enredado de todos, es el más difícil de todos. Ahí está. Yo creo, y en esto debo expresar alguna reticencia a darle respuesta categórica, porque me parece además una pregunta muy importante en materia de historia intelectual. Yo creo que en parte es el hecho de que el periodo en el que escribe Fichte es de altísima agitación intelectual. Ocurren muchas cosas muy rápidamente una detrás de otra, casi que no hay tiempo de absorber ninguna, ¿no? Para cuando Fichte muere, ya Hegel ha publicado la fenomenología del espíritu, por ejemplo. Y entre ellos dos han ocurrido una cantidad de cosas. Ha ocurrido el Sturm und Drang como movimiento literario en Alemania, está ocurriendo Goethe, ocurre Schelling, ocurre Schleiermacher, ocurre Herder, ocurre Novalis, si la memoria no me falla, Hölderlin también. O sea, es tal el frenesí de actividad intelectual, literaria y filosófica en la Alemania de Fichte que no me parece descabellado pensar que se pierden un poco cosas allí. Okay. El propio Schopenhauer, no mucho tiempo después, aparece en la escena, pero Schopenhauer no sería quien es si no fuera por Nietzsche, fíjese, si no fuera porque tuvo un lector que lo volvió punto de referencia, ¿ya? Eso me recuerda a esa frase de Borges de que hay escritores que crean sus propios predecesores, ¿no? Nietzsche crea en cierto sentido a Schopenhauer como predecesor suyo. Y Fichte no creo yo que haya tenido en la historia de la filosofía un heredero que le diera la categoría y la estatura que, por ejemplo, el propio Marx termina después dándole a Hegel. Claro, Hegel ya era una figura descomunal antes de Marx, pero Marx contribuye enormemente a que Hegel consolide su lugar. Y Hegel termina, digamos, cooptando el diálogo, cooptando bueno, la expresión es desafortunada tal vez porque sugiere intencionalidad de parte de Hegel y hasta el ser mañoso, pero no se trata de eso, se trata de que las ideas de Hegel terminan acaparando el diálogo. Por ahí va mi hipótesis, pero me parece una gran pregunta y le debo una mejor respuesta porque además... No, pero chévere, pero esa me parece interesante. Tengo que indagarla. Tiene un elemento ahí importante, Pero entonces, Octi, quiero proponerle un ejercicio. Espero haberlo convencido de lo importante y radical de esta tesis de la intersubjetividad. Es tan radical que nos obligaría a concluir que el atributo esencial, en criterio de muchos, del ser humano, que es su inteligencia, su razón, su autoconciencia, todas estas van juntas, van de la mano, no afloraría en una persona, o mejor, en un espécimen humano biológicamente hablando, que exista en total aislamiento de los demás. Es decir, si yo cojo a Robinson Crusoe recién nacido, ¿cierto? Un espécimen biológico humano, y lo dejo en esa isla abandonado, Robinson Crusoe jamás se volvería un ser humano, jamás se haría persona, jamás se haría sujeto, nunca desarrollaría ni la razón, ni la inteligencia, ni la autoconciencia. Esa es una tesis muy radical. Sí. Decir del atributo que en la tradición filosófica
más preeminencia tiene en la caracterización del ser humano decir de ese atributo que no es un atributo individual, es un hecho social. Bueno. Sí, es una locura. Es una vaina muy berraca, Octi. Déjeme entonces. Sí, en ausencia de otros, la conciencia no tiene cabida. No tiene razón de correcto. ser. No hay. No puede haberla. No hay. Muy no bien. hay. Habiéndolo convencido, espero de que es una tesis fascinante y que merece la pena. No lo es. Sí, que sí lo merece la es. pena. Listo. Entonces, vámonos al argumento. Porque pues la pregunta lógica, es ¿cómo así? ¿A cuenta de qué? ¿Por qué? Ujú. No, es la Sí. pregunta lógica. Muy bien. Téngame un minuto de paciencia y le voy a soltar el argumento. Y es un argumento tan bello. De hecho, tiene un nombre. El argumento de la exhortación. En inglés la traducción también es bella. The summons argument. Ujú. La palabra que se traduce en inglés como summons y en español como exhortación es Aufforderung. Me perdonarán los oyentes que sí hablen alemán. Es un argumento bellísimo, muy lindo. Aparece en un libro de 1796 de Fichte que se llama Fundamentos del Derecho Natural. Tiene un título más largo, pero Fundamentos del Derecho Natural de Fichte, 1796. Ahí aparece este argumento. Y básicamente va así, Octi. ¿Qué es la autoconciencia? ¿Qué es la subjetividad? Ser un sujeto, como usted o como yo, significa ser un tipo de existencia en el mundo que tiene una concepción de sí misma. Sí, ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. vamos bien. Cuando usted tiene una concepción de algo, de lo que sea, es muy natural pensar que hay alguien que concibe y algo que es concebido. Si usted Sí. tiene una concepción de Fichte, ¿sí? Eso iba a decir yo. Se nota lo poco creativos que estamos. Si usted tiene una concepción O de lo Fichte, conectados que estamos. o lo conectados que estamos. Sí. Si usted tiene una concepción de Fichte, pues es elemental decir, bueno, alguien concibe. ¿Quién? Octavio. Ujú. Y De algo acuerdo. es concebido. ¿Qué? Fichte. Octavio maluco. tiene una... ¿Cierto? Hay un sujeto y hay un objeto. De acuerdo. Muy bien. Pero hace un momentico decíamos que ser sujeto significa tener una concepción de sí mismo. Si aplicamos este análisis tan sencillo al caso de la autoconciencia, significa que la autoconciencia tiene una especie de desdoblamiento, implica una suerte de bifurcación. Ujú. El Octavio que concibe y el Octavio que es concebido, ¿cierto? Sí. O sea, yo, David, tengo una noción de mí mismo, me autoconcibo. Cada instante en el que estoy consciente hay, al menos implícitamente, una concepción de mí mismo operando allí en la mente, y en los muchos momentos en los que me detengo a ser reflexivo, de manera explícita tengo una autoconcepción, ¿cierto? Cierto. Pero si toda concepción implica un sujeto que concibe un objeto, entonces significa que hay un sujeto David que concibe un objeto David. Hay un yo sujeto que concibe un yo objeto. Y ahí la cosa empieza a enredarse. Porque Fichte dice lo siguiente. Ese análisis, donde el yo es como un reflejo, ¿no? El yo sujeto refleja el yo objeto, tiene un gran problema. Y es que el acto de autoconcebirme me transforma. Yo soy en virtud de que me autoconcibo. David objeto no existe independientemente del David sujeto que lo está concibiendo. Es decir, vamos a ponerlo muy concreto. Si yo le pregunto, doctor, ¿usted cómo es? Dígame usted cómo es, como persona. Déme 2 o 3 atributos. ¿Qué me diría? 2 No o soy 3 muy características. Muy bien, listo. Buena gente, buena gente. Buena gente, muy bien, perfecto. Chistosísimo. Listo, Chistosísimo. cojamos esos 2 nombres. Pero dígame Listo. algo que no sea
de una verdad de perogrullo, que no sea tan evidente que pues ni se nos ocurra mentarlo, porque es tan palmariamente cierto. Bueno, Chistoso, muy bien. chistoso. Vamos a cogerlo usted. Octavio es chistoso y Octavio es buena gente. Ujú. Su ser chistoso y su ser buena gente son características que suponen que usted es autoconsciente. Uno no puede ser chistoso sin ser consciente de que es chistoso. Ujú. Es distinto ser objeto, o mejor dicho, es distinto ser ocasión de risa o de burla ajena, ¿cierto? Y ser chistoso, ser gracioso, son dos cosas muy diferentes. Así es. Claro, que es la razón por la cual hay ciertas formas de la comedia que son en el fondo tan trágicas, que es cuando alguien es gracioso no porque quiere serlo, sino porque nos produce gracia como espectadores. Ujú. Cuando uno es chistoso es porque uno quiere ser chistoso y uno es intencionalmente gracioso y es exitoso en ese esfuerzo intencional por ser gracioso. A lo que voy es que la característica de ser chistoso supone que usted es autoconsciente. Uno no puede ser chistoso sin ser autoconsciente, ¿correcto? Correcto. Pero entonces fíjese usted que el objeto, el octavio objeto, las características del octavio objeto son todas, pues las cognitivas, son todas características que ya presuponen que el octavio objeto es autoconsciente. Entonces significa que dentro de ese octavio objeto habría que a su vez ir desdoblando entre otros sujetos y objetos. ¿Me explico? Si el octavio de hoy, de este momento, de esta conversación dice, observándome como octavio objeto, me atribuyo la gracia de ser chistoso, Ok. pero luego nos damos cuenta de que la gracia de ser chistoso solamente es posible porque el octavio objeto ya era autoconsciente. Ya era autoconsciente de esa característica. O por lo menos autoconsciente del chiste que estaba echando hace un rato. Ujú. ¿Ya? Entonces, a lo que va Fichte es que cuando usted analiza la autoconciencia en términos de un sujeto que se mira a sí mismo como objeto, la gran falacia de ese modelo es creer que el yo es estático, que el octavio objeto es una cosa que está dada, que existe independientemente de su autoconciencia, y eso no es verdad. Porque usted, como todo sujeto, se forja a sí mismo, se hace quien es a través, en gran parte, de sus ejercicios de autoconciencia. Usted se hace chistoso cuando usted piensa un buen chiste y lo suelta y sale bien. Ujú. Y ese proceso es un proceso autoconsciente. Usted se hace buena gente cuando usted le tiende la mano de pronto a alguien que lo necesita sin que tuviera usted mayor obligación de hacerlo. Pero todo eso que acabo yo de describir son momentos de su autoconciencia. Los seres humanos nos forjamos a nosotros mismos, somos hechura de nosotros mismos. No puede usted coger la autoconciencia y analizarla meramente en términos de una especie de espectador impávido, una suerte de homúnculo dentro de mi psiquis que está observando desde la distancia a quien yo soy. Ese autoobservarme es el proceso de hacerme quien soy. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, vamos bien. Entonces fíjese que en el caso de la autoconciencia se dan de manera simultánea e inseparables el hecho de autoconocerme y el autocrearme. Yo me hago en la medida en que me conozco y yo me conozco en la medida en que me hago, en que me forjo. Ya se empieza usted a dar cuenta por qué Fichte rechaza el modelo de Descartes. Porque es que resulta que el primer acto, la primerísima manifestación de mi agencia del actuar es mi autocreación, es el constituirme a mí mismo en quien soy. ¿Cómo? A través de la autoconciencia. Y algún pelagato por ahí que tenga ya sus lecturas de Sartre más o menos estudiadas se va a dar cuenta de los ecos del existencialismo, o mejor, de los precedentes distantes del existencialismo que se encuentran ya en esta idea. Muy bien. ¿Cuál es el punto de todo este análisis, Octi? Que uno no puede explicar el fenómeno de la autoconciencia simplemente como el ejercicio de conocerme a mí mismo, igual que como conozco otros objetos del mundo.
Porque es que la gran diferencia es que cuando yo conozco el árbol, la piedra, o incluso a otra persona, eso que conozco está dado. No cambia, no se altera en el acto de conocerlo. ¿Cierto? No así en el caso del autoconocimiento. El autoconocimiento es sui generis, es distinto de todas las otras formas de conocimiento. Cualquier otra cosa que yo conozco, la conozco como un no yo. Y al conocerla como un no yo, en nada la altera el hecho de que yo la conozca. ¿Sí? Pero en nada la altera. En nada la altera, ¿cierto? O sea, si usted me lo presentan a mí, por primera vez nos presentan en una fiesta, como en efecto fue el caso hace tantos años, ¿cierto? Yo, mucho gusto, Octavio. Y de pronto en esa fiesta yo más o menos observé que usted era un tipo efectivamente buena gente y de muy buen humor. El hecho de que yo conociera a Octavio en ese sentido, o que dejara de conocerlo, en nada incide o incidía en quien usted era. El objeto quedaba incólume, estaba dado independientemente de mi acto de conocimiento. ¿Correcto? Correcto. No así con la autoconciencia. Por eso existe la terapia psicológica. Porque en la terapia psicológica, cuando usted se descubre, cuando usted conoce cosas de sí mismo, también se transforma en el acto mismo de conocerse. Cosa que nos ha pasado a todos. ¿Cierto? Usted de pronto hace una vaina y se siente y la reflexiona y dice, miércoles, oiga, yo de pronto soy un tipo más antipático de lo que pensaba. Pero en el instante en que descubro eso de mí mismo, también me convierto en alguien nuevo, me convierto en alguien que sabe que tiene esa característica y eso cambia quién soy. El autoconocimiento es autotransformador y es terrible sonar como escritor de libro de autoayuda, pero estoy hablando de una tesis filosóficamente rigurosa y estricta. Únicamente en el caso del autoconocimiento, el hecho de conocer transforma el objeto conocido. ¿Por qué? Porque es el único caso en el cual el objeto conocido, entre comillas, y el sujeto cognosciente, entre comillas, son la misma cosa. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Por eso Fichte dice, mire, es que es un error hablar de el sujeto, del yo como una cosa. El yo lo que es una actividad. La actividad de un perpetuo autoconocerse para autocrearse y un perpetuo autocrearse en el proceso de autoconocerse. Eso es el yo, eso es la subjetividad. ¿Se acuerdan que hace un rato decía yo que cuando Descartes propone la fórmula del res cogitans para definir el yo, Fichte le dice, está equivocado en ambas cosas. No es cogitans, primero es la praxis, que el pensamiento, y segundo no es una cosa, es una actividad. La subjetividad es una actividad. David, Octavio, entendidas en este sentido filosófico, ¿qué es el yo? No es una cosa. Es el acto perpetuo de autocrearnos en el proceso de autoconocernos y de autoconocernos en el proceso de autocrearnos. Y por eso el autoconocimiento nada tiene que ver con todas las demás formas del conocimiento. ¿Bien? Sí. Ok. Ahora aquí está el problema de Fichte. Dado ese análisis, ¿cómo carajos es posible tal cosa? ¿Cómo es posible que de repente haya llamémoslo una existencia capaz de autocrearse de esa manera? ¿Cómo es eso posible? Entonces Fichte dice, bueno, aquí nos toca hacer un análisis de cuáles son las condiciones de posibilidad de esto que sabemos que existe, porque usted es autoconsciente como lo soy yo. O sea, ambos sabemos que la autoconciencia es una realidad, existe. Pero Fichte dice, mire, es un misterio insuficientemente ponderado. ¿Cómo es que esto es posible? Y Fichte es el primer tipo que se detiene y dice, oiga, mire, la autoconciencia es un misterio en sus orígenes, no solamente en su naturaleza y características, pero en sus orígenes. ¿Cómo arranca? ¿Cómo es posible que esto arranque? Entonces, más o menos, el argumento es el siguiente.
Para yo tener una conciencia a mí mismo, lo primero que necesito es una conciencia de lo que no soy yo. Porque yo soy un sujeto finito. Yo no soy Dios. Luego, cualquier especificación de quién soy tiene que darse en contraste con lo que no soy. ¿Ya? Es muy importante para Fichte que cualquier concepción del yo necesita que haya un no yo, que haya un contraste, que haya algo que no soy yo. Y aquí se da cuenta usted, Octi, de entrada, cómo Fichte va despachando a Berkeley. Si el señor Berkeley llegó al idealismo suyo por vía del yo de Descartes como punto de entrada, fíjese cómo Fichte coge el camino opuesto. Dice, sí, yo arranco con el yo también, pero lo primero que se sigue de la naturaleza del yo es que como el yo es finito, como cualquier autoconcepción en la dinámica de la autoconciencia es finita, tiene que haber algo que no sea yo. O si no, ¿cómo sería posible tener esa idea misma de la finitud? ¿Cómo podría especificarme como finito? Si no fuera porque hay un mundo por allá, afuera, que no soy yo. Que no soy yo. Entonces necesito, para poder volverme autoconsciente, para que esta actividad que es el yo exista, tiene que haber algo que no sea yo, tiene que haber un no yo, ¿cierto? Primera cosa que tiene que existir. Y segunda cosa que tiene que existir es, tiene que haber en ese universo del no yo algo que me permita conceptualizarme como lo que soy, es decir, como una agencia libre. Porque el yo, fíjese, en toda esta caracterización que hacemos de autocrearse, el yo es libre. ¿Qué cosa más libre que la autocreación a través del autodescubrimiento? Si eso no es libertad, ¿qué lo es? Diría Fichte. Entonces el sujeto es libre. La expresión de su libertad es ese círculo virtuoso entre el autoconocimiento y la autocreación, que es la autoconciencia misma. Esa es la libertad del sujeto. Pero para que pueda existir esa autoconciencia, ese concebirme a mí mismo, tiene que haber primero un no yo, pero segundo, un no yo que de alguna forma permita que yo me entienda como libre. ¿Ya? Piense de pronto en esto, Octi, como una analogía, como un ejemplo. ¿Qué significa conceptualizar algo o tener una concepción de algo? Entre muchas otras cosas. Señor, dígame. No, hágale. No, por favor. No, pues tener una información alrededor de algo, que la describa, que la explique. Correcto. ¿Y qué es la información? La información fundamentalmente consiste en decir a qué cosas algo se parece y de qué cosas ese algo se diferencia. En esencia, toda información es de uno de dos tipos. O es lo que es o lo que no es. Exactamente. Entonces, fíjese que cualquier conceptualizar algo supone que yo lo distinga de otras cosas, pero supone también que yo lo reúna con otras cosas. Para poder describirlo, le doy atributos, características, que en principio pueden tener otras cosas también. En lenguaje filosófico técnico de la época, lo que Fichte insiste es que tener una noción de algo significa que ese algo cabe dentro de un concepto. Y los conceptos siempre son generales. Entonces, si mi concepción de Octavio es que Octavio es un tipo buena gente y gracioso, yo ya he hecho dos cosas de entrada. Primero, he trazado una distinción entre Octavio y lo no Octavio. Octavio no es la antítesis de buena gente y la antítesis de gracioso. O todo lo que excluye el ser gracioso o todo lo que excluye el ser buena gente. Ya ahí sé un montón de cosas sobre Octavio, sé todo lo que no es. Pero lo otro que sé es a quién se parece. Claro. Fíjate, ser gracioso y ser buena gente son conceptos generales que pueden aplicar a Octavio como pueden aplicar a María Cristina. Puede aplicar el que sea, ¿cierto? Sí. Entonces usted lo ha dicho muy bien. Conceptualizar una cosa es
adquirir información acerca de esa cosa, pero la información básicamente es descripción conceptual de eso y los conceptos son generales. Entonces, volvamos a nuestro problema. Para yo desarrollar una autoconcepción como lo que soy, como un sujeto, como un yo libre que se autoconoce y se crea a la vez, yo necesito distinguirme del universo del no yo para precisarme como un sujeto finito que lo soy. Pero además necesito un concepto general de lo que es ser un sujeto libre. ¿De dónde carajos voy yo a sacar semejante noción? Y Fichte dice que la única forma posible en que un ser humano puede adquirir la noción de subjetividad libre, que es la primera que tiene que atribuirse a sí mismo, y por donde arranca el fenómeno de la autoconciencia. La única manera es el recibir la exhortación de otro sujeto. Este es el argumento de la exhortación, Octavio. Cuando yo me encuentro en el mundo con una piedra, la piedra de entrada me da el concepto del no yo, me estrello con ella. Yo quiero seguir caminando y la piedra no se mueve. Me toca moverla. Me toca ejercer la praxis sobre la piedra. Me toca valerme de mi cuerpo para hacerla a un lado. Dese cuenta cómo sin cuerpo no hay encuentro con el no yo. Y si el no yo es necesario para la autoconciencia, sin cuerpo no hay autoconciencia. ¿Ya? Sin cuerpo no habría una noción de que hay un mundo distinto de mí. Sin esa noción no podría haber una autoconcepción como lo que soy, un sujeto finito. Entonces ya entró el cuerpo. Ya entró el cuerpo como condición de posibilidad a la autoconciencia. Como quien le dice al señor Descartes, oiga, no. Eso de res cogitans, eso de que primero y ante todo soy una entidad, una entelequia que piensa, falso. Primero y ante todo soy un cuerpo, porque si no fuera un cuerpo que se encuentra y se atropella con el mundo, no tendría manera de distinguirme de lo no yo. Entonces hasta ahí va, ya arrancó. Pero luego, ese encuentro mío con la piedra no puede darme a mí la concepción de un no yo que me aplique a mí. La piedra no me da elementos para autodescribirme. La piedra simplemente existe, está allí atravesada en mi camino. Del encuentro con la piedra no adquiero ningún recurso para empezar a autodescribirme, no adquiero ninguna información sobre mí, distinta de que soy finito, distinta de que hay un no yo. Pero si no adquiero información sobre mí, ¿cómo arranco a autoconcebirme? Es que esto lo he puesto muy bien. Toda concepción es la adquisición de información. Para yo arrancar a autoconcebirme, para ser autoconsciente, tengo que empezar por adquirir alguna mínima información sobre mí, la más escuálida, la más básica, que es obviamente la de ser sujeto libre. Entonces, Fichte dice, pues como no puede ser la piedra, la única existencia exterior que me puede dar a mí información sobre mí mismo es un fenómeno muy concreto que es el de la exhortación. La exhortación literalmente es el llamado que otro me hace a que yo haga algo. Es una exigencia que me hace otra persona. Es literalmente que otra persona me conmine, me exhorte a hacer o a dejar de hacer algo. Y es muy importante que sea así, en palabras. Porque cuando usted lo exhortan, cuando usted lo conminan, hay un estímulo exterior que viene del universo del no yo, que viene del mundo fuera de usted, como la piedra. Es un estímulo sensorial, como el golpe que me doy tropezando con la piedra. Pero es un estímulo sensorial que no constriñe mi cuerpo. Si alguien me grita, quítese, por favor. La diferencia entre eso y que la persona me remueva físicamente de su paso es toda. ¿Cierto? La persona que me coge
y me traslada a otro punto, es como una piedra, simplemente una piedra, digamos, que no solamente obstruye mi camino, sino que puede activamente alterar el mío. Ujú. Pero es simplemente una existencia física que impacta mi cuerpo trasladándolo. Cuando alguien me dice, quítese, hay un estímulo sensorial, auditivo, a la par con el estímulo de la piedra, repito, corpóreo, pero que tiene la particularidad de que no obliga a mi cuerpo. Lo conmina, lo exhorta. Y ese instante de la exhortación es la manera como se me revela como sujeto el hecho de que yo puedo moverme o no moverme. Revela el hecho de que soy libre. Revela el hecho de que soy un sujeto. Solo es posible que se me revele mi subjetividad cuando me encuentro con alguna cosa en el mundo allí cuyo punto de contacto conmigo es una exhortación. Mire qué cosa tan específica y tan particular, Octavio. Es un tipo de interacción causal en el mundo muy, muy específico. Es que alguien me diga algo. Y no que me diga cualquier cosa, que me conmine a que haga o deje de hacer algo. Cuando alguien me exhorta, se me revela mi libertad y mi existencia como sujeto. A un espécimen humano a quien nadie jamás exhorta, no podemos atribuirle porque no tendría nunca autoconciencia. La autoconciencia nace de la exhortación. Y por La eso autoconciencia nace de la exhortación. nace de la exhortación. Mira qué cosa tan bella, Octavio. Nos hacemos autoconscientes los unos a los otros. El origen de nuestra autoconciencia individual es que alguien nos exhorte. ¿Y sabe qué es en el fondo lo que está escribiendo Fichte? Es lo que hemos estado haciendo María Cristina y yo con Clemente. Los niños, cualquier persona que ha sido padre o madre, sabe que los niños efectivamente desarrollan autoconciencia. Hay un momento en el que adquieren una noción de que son sujetos. Adquieren la noción de que hay un no yo. Y adquieren la noción de que son libres. Se autoconciben y se forjan. Y eso ocurre. Los niños no son así en el instante en el que nacen. Y se vuelven eso rodeados de sujetos que los exhortan. Por eso la crianza... Es la exhortación la que les permite esa afirmación de su conciencia. Exactamente, Octavio. Ah, qué bonito es. Criar un niño es hacer a un sujeto. Uh-huh. Y el primero que se da cuenta que esto que estoy diciendo no es una metáfora, sino que es estrictamente y literalmente cierto, es Fichte. Fichte es el tipo que nos dice, oiga, eso que ocurre en la crianza, ese llamado que hace un padre, una madre o un tercero cualquiera a un niño, ahí está la génesis de la autoconciencia. Porque cuando a mí me exhortan, el que me está exhortando naturalmente le apuesta a que yo decida hacer lo que me pide que haga. ¿Pero por qué me exhortan en vez de empujarme? Porque sabe que yo puedo hacer o no hacer lo que me están pidiendo. Uh-huh. Luego ese porque el otro vecino lo plantea distinto, ¿no? Que más adelante vamos a hablarlo. Eso es otra la cosa. La relación la pone distinta, ¿no? Después vamos a hablar del señor Hegel, exactamente. Uh-huh. Ya usted va viendo para dónde va todo esto. Pero cuando usted me exhorta a mí, usted sabe que yo puede que le haga caso y puede que no. Y está apostándole a que yo le haga caso. Pero lo importante es que usted le está apostando a que yo haga caso fruto de mi libertad. Por eso la exhortación me revela como libre de una manera que el simple trasladar mi cuerpo no lo hace. Y la clave en todo este argumento es que cuando yo me encuentro con un cuerpo allá afuera que exhorta, la única explicación posible de ese acto de exhortar es que ese otro cuerpo es también un sujeto.
¿Se acuerda que hablábamos del problema de las otras Sí. mentes? ¿Cómo hace usted para saber que yo soy una persona como usted, un sujeto que tiene autoconciencia? Porque es que usted y yo nos exhortamos mutuamente, todo el tiempo. Solamente en virtud de eso es que usted sabe que yo soy autoconsciente también. Porque solo tiene sentido que yo lo exhorte a usted si yo tengo ya la noción de que es que usted es el tipo de criatura que puede o no acatar mi exhortación. Y por eso la autoconciencia surge del reconocimiento mutuo entre subjetividades, entre sujetos. Por eso la autoconciencia es un hecho social, y es un hecho social que podemos ver, aunque no siempre nos percatamos de él, en el proceso maravilloso, bello de la crianza, en el que un padre, una madre o los que amorosamente rodean a un niño, a lo que se dedican todo el tiempo es a llamarlos al ser autoconscientes, elevarlos a la autoconciencia a partir de la exhortación. Por eso es que a los niños uno les habla, y les habla todo el tiempo, y les habla Claro. desde cuando uno no lo entienden, hasta que empiezan a entenderlo. Ujú. Pero lo bello no es que empiecen a entender palabras, es que previo a la comprensión de las palabras hay un despegar de esa dinámica entre autoconocimiento y autoconstrucción, que es la autoconciencia propiamente hablando. Qué bonito eso, hombre. Yo sé que nos hemos alargado un jurgo, más de lo usual. Sí. Pero es que yo creo que valía la pena, Octi. No me podía dejar de dar el gusto completo. No, y sobre todo que pues es que el tema es amplio. Es amplio y es difícil Yo de me le quedé explicar. callado más de sí, me le quedé callado en especial porque estaba masticando y espero que los queridos oyentes hubieran hecho lo mismo, porque más que hacer altos en el camino estaba era asimilando lo de la exhortación, por ejemplo, me costó mucho. Ahí fue, y quien esté escuchando con atención se pudo haber dado cuenta, porque me costó. Luego ya me llevó usted a puerto. Y la reflexión final me ayudó mucho también para cerrarla. Es que, Pero sí se trata de eso. O sea, lo que Fichte dice es, nosotros vivimos en una constante exhortación. mutua. Y sobre todo, no seríamos autoconscientes. No podríamos ser este tipo de existencias, de criaturas que se conciben a medida que se autoconocen o se forjan a medida que se autoconocen y que lo hacen libremente. No podríamos ser eso si alguien no nos hubiera exhortado a hacerlo. Ujú. Si alguien no nos Y hubiera eso pues tiene conminado toda la verbalmente. relación, tiene toda la relación con la cuota inicial de él, que dice que somos praxis antes que todo. Exactamente. Somos praxis, somos cuerpo. Es que sin cuerpo yo no puedo oír que otro me exhorte. Sin cuerpo el otro no puede exhortar. Parece una cosa como demasiado carnal, porque lo es. Ya de este lado del argumento, en toda su complejidad, Fichte lo que hizo fue, quisiera yo pensar tal vez, lo que hizo fue darse cuenta de la magia de la crianza. Y fue papá. Eso De le iba a hecho, preguntar, que si había tenido hijos. Sí, fue papá. Y tuvo además un hijo al que le puso por nombre Emanuel, como Kant, en honor Vea. a Kant. Sí. Y bueno, no voy a decir ni sé si efectivamente en el fuero interno de Fichte el descubrimiento de este argumento de la exhortación radica en su experiencia de la paternidad, pero me parece perfectamente legítimo Sí, podría ser. transcribirlo en eso, o sea, o traducirlo en esos términos, porque de eso se trata el argumento. La exhortación, que es condición de posibilidad de la autoconciencia, la hemos visto siempre, la vemos todo el tiempo, en eso que ocurre en los primeros meses de vida de un ser humano, en el que el intercambio social con otros, lingüístico con otros, el intercambio de razones, la invitación, exhortación, conminación verbal, es lo que hace que un bebé que nace siendo un espécimen humano meramente, se convierta en un momento dado en un sujeto en sentido cabal, en un sujeto autoconsciente. Eso es una maravilla, Octi. Sí, eso es muy bonito. ¿Logré Sí darle lo la es. vuelta o no? Sí logró. Sí logró.
Le fue mejor que al profesor de la Universidad de Cincinnati. El del ensayo que le mandé. Sí. Es una, Oye, es un- compañero, bueno, pues es una bacano por maravilla. eso, porque es que, y yo sé que le va a sacar más jugo cuando hablemos de la relación amo-esclavo. Ah, sí. Es Sí, que yo le voy a sacar más jugo ahí, porque esos comparativos a mí me gustan. y es muy a Y ahí yo, propósito. sí, y pues le voy a decir, yo ese otro no me lo sé sino en titulares. Entonces vas a estar bueno. Tranquilo, usted no me preocupe Pero aquí ya por vamos eso. bien, porque digamos que este ya lo tengo en la maleta más asimilado. Tranquilo, no me preocupe. Y se va a dar cuenta, espero los pelagatos que nos escuchan también, cuando lleguemos ahora muy pronto a Hegel, cuán importante era haber empezado con Fichte. Claro. Para Nos poner a daremos Hegel, cuenta. sí, en su debida perspectiva. No abusemos, Oye, ya compañero, abusamos bueno. mucho. No, récord. Yo creo que este es el récord. Creo que sí. El episodio más largo, sí. Oiga, Bueno, increíble que se va a llevar Fichte el algún récord día- hasta ahora. No, pero sabes que yo entiendo porque solo hicimos uno. Usualmente un man de estos nos mandamos con 3. Entonces, pues lo sacamos fue barato. Unas por otras. Sí. Oye, compañero, muchas gracias. Octe, a Un usted, abrazo. hombre. Un abrazo. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Piel.